En los últimos días y en las últimas horas se ha terminado por esclarecer el mercado de fichajes para el Barcelona, dando como resultado la incorporación o el Here We Go por parte de Fabrizio Romano de Vitor Roque y el descarte o casi completamente dado por un hecho de Arda Güler, que por ahora parece ser que ha dirigido a sus intenciones de jugar hacia el Real Madrid. Hasta ahora no hay nada confirmado por parte de ninguno de los dos. Al final, posiblemente con el que mayor certeza hay de algo es con Vitor Roque, porque Fabrizio Romano ha dado el Here We Go. Prácticamente sabemos que eso es una confirmación de que llegará al Barcelona. Y en el caso de Arda Güler, pues por ahora se habla de que ha alcanzado un acuerdo por parte del Real Madrid con el jugador, que ya se venía estos últimos días, sobre todo disvariando mucho en las informaciones, mencionando que por algún motivo estaba más cerca del Barça, en otro más cerca del Real Madrid. Al final parece una indecisión clara y pues parece ser que ya su camino se ha esclarecido. También se hablaba sobre todo de las preferencias de este jugador para económicamente verse bien puesto, verse bien escudado, tener un buen colchón en cuanto a ese aspecto. Y al final pues el equipo que le dio una mejor propuesta, yo creo que en cuanto a este aspecto pues ha determinado la decisión del jugador. Pero este video lo divido en dos, uno para hablar de Vitor Roque y otro para hablar de Arda Güler. Primero hablando de Vitor Roque, que hace bien poco tuvo un partido en contra de Hendrik, el Palmeiras, él con el Atlético Paranaense, donde ya lleva unas estadísticas bastante buenas con respecto a la media goleadora y las asistencias, que por ahora han ofrecido unas estadísticas bastante esperanzadoras e ilusionantes con el jugador. Obviamente entendiendo que esto es dentro del contexto del fútbol brasileño, no estamos hablando de un contexto europeo, a pesar de que hay buenos y muy buenos jugadores ahí. Posiblemente, o bueno, yo doy casi por un hecho que es la mejor liga de América, pero aún así pues no es el nivel de Europa, no tiene por qué tener esa réplica en cuanto a las estadísticas cuando se decida a llegar al fútbol europeo. Pero pues al final parece ser que ha estado teniendo actuaciones bastante decentes. Y bueno, en cuanto a las estadísticas, que por ahora lleva por el momento 7 goles y 2 asistencias en el Brasileirao, y en la Copa Libertadores 3 goles y poco más. Realmente son estadísticas que manejan lo que es el jugador por el momento. Se encuentra bien, se encuentra asistiendo, marcando, siendo participativo en el equipo. Y yo creo que pues esto forma parte de lo que es la ilusión acerca de este delantero, que es un delantero centro no tan clásico, no tan habitual como generalmente se busca. No son delanteros del tipo de Weghorst, por ejemplo, del Manchester United. No es un delantero alto, potente físicamente, que te juegue en el área, que sobre todo te postee muy bien y te ayude para los acompañamientos en la asociación, sino que al contrario es un delantero que se crea muchas veces la opción del gol, tiene muy buen desmarque al espacio, tiene un olfato goleador en el cual entiende bien en qué momento ocupar los espacios y atacar con agresividad el área chica para encontrar por ahí los remates, que bastante de sus goles han sido de este tipo, donde él llega y encuentra la ocasión. Al final también es un delantero con bastante habilidad, que tiene regate, que tiene ese desequilibrio. Físicamente tiene potencia en cuanto a arranque, a velocidad. Parece ser que por el momento y lo que se ve tiene un tren inferior bastante potente. Tiene muy buen aguante de espaldas. Y yo creo que es un delantero que en un 1 a 1 perfectamente tiene las cualidades para sobresalir, para resaltar. Y posiblemente es un delantero más ad hoc al estilo del Barcelona, porque evidentemente aunque el Barça siempre haya utilizado algunos delanteros como falsos nueves, cuando se encuentra con un delantero, posiblemente la mejor opción que tiene este estilo no es tener un delantero tan fijo, tan clavado, sino un delantero que también le guste jugar, le guste tocar un poco la pelota, que también tenga intenciones de crear, de desequilibrar. Y pues al final de cuentas Lewandowski tiene la edad que tiene, y por si cualquier cosa, lesiones que pocas veces son frecuentes en él, pero por cualquier motivo, cualquier circunstancia que se le pueda presentar como un obstáculo para seguir con su nivel, me parece que Vitor Roque no solamente es un buen suplente, sino que a largo plazo, a futuro, puede ser un jugador que destaque y destaque bastante en el Barcelona, con el estilo que tiene, con, como digo, esas cualidades físicas, técnicas,
Hay algunos que mencionan su comparación o su parecido a lo que puede ser Ronaldo Nazario. Yo creo que son palabras mayores. Yo creo que al final Ronaldo Nazario es un fuera de serie que supera a los jugadores por mucho, pero por mucho. Yo creo que Vitor Roque al final del día, aunque tiene esa calidad, pues como digo muchas veces esto en los videos de skills, en los videos de sus mejores highlights, al final son juveniles contra los que se enfrenta, o si no jugadores del Brasileirao, que como digo no es lo mismo jugar en Europa. Posiblemente no es que la réplica de su juego vaya a estar al momento de pisar una cancha en el fútbol español o en el fútbol europeo. Creo que al final hay que mantener un poco de mesura, y si al final yo creo que, no digo que va a llegar a ser como Ronaldo, posiblemente tenga un parecido mayor en cuanto a por la estatura, el juego, a lo que en su momento era Luis Suárez. Aunque yo creo que este es un delantero que se le nota una habilidad mayor en cuanto a la conducción del balón. Evidentemente habrá que ver si, y yo creo que eso sí lo irá trabajando, o veremos cómo lo desarrolla. Pero en cuanto a la pegada, que era un punto absolutamente imprescindible para Luis Suárez, que tenía una pegada no solo de volea, de tijera, con el interior, con el exterior, al gol de tacón que hizo en su momento. Al final estamos hablando de otro fuera de serie, un jugador absolutamente espectacular. Como siempre con este tipo de fichajes, jugadores jóvenes, jugadores que tienen mucha proyección, que sobre todo a futuro es donde más se le ve su potencial, no tanto a corto plazo, a mediano plazo, pues al final de cuentas hay que tener paciencia, hay que tener mesura, no hay que tratar de encontrarle un molde o encontrarle una comparación, porque al final de cuentas si decimos que va a ser como Luis Suárez o que va a ser como Ronaldo Nazario, cuando lo veamos en la cancha la expectativa que vamos a tener va a ser encontrarnos a Luis Suárez o encontrarnos a Ronaldo Nazario, y lo que vamos a ver ahí va a ser a Vitor Roque. En la vida vamos a encontrar a Luis Suárez y a Ronaldo Nazario, porque ellos son futbolistas individuales que han tenido sus características, han tenido sus virtudes y sus defectos, y al final se han potencializado de la forma en la que ellos y su contexto, su camino se les ha dado. Pues Luis Suárez fue a Ajax, Liverpool, llegó al Barça. Ronaldo Nazario fue PSV Eindhoven, después viene al Barça. Al final creo que mucho de esto viene de la progresión por parte del jugador, y Vitor Roque tiene potencial, puede hacer cosas importantes. A lo mejor no lo vamos a ver este nivel tan espectacular. Si al final yo creo que una clave importante para esto es que el jugador tenga ese descaro, tenga esa intención y tenga esa ambición, posiblemente pueda llegar, pero como digo, difícil encajonarlo en un nivel estadístico, en un nivel de estilo de los jugadores antes mencionados, porque me parece que nunca vamos a encontrarlos a ellos o verlos en Vitor Roque. Vamos a ver a Vitor Roque y vamos a ver cómo se desarrolla el propio Vitor Roque. Pero me parece un acierto, sobre todo como recambio a lo que pueda ya no ofrecer en algún futuro que esperemos que sea más lejano que temprano, el delantero actual del Barça, Robert Lewandowski. Y bueno, después está el no fichaje de Arda Güler, que parece ser que el Real Madrid por el momento ha alcanzado un acuerdo con el jugador. Parece ser que ya está mucho más lejos que cerca del Barcelona el propio Arda Güler. Se encuentra ya un jugador mucho muy lejano del entorno o de lo que pueda pagar o pueda convencer el Barcelona. Y justamente Fabrizio Romano reporta que el Real Madrid ha presentado esta noche una oferta mejorada por Arda Güler. Es más que una cláusula de liberación, alrededor de 20 millones de euros. Fuentes del Real Madrid esperan que el Fenerbahce acepte, y hay luz verde por parte del jugador, como informaron tal y tal y tal periodistas. Y bueno, parece ser que este jugador tendrá destino de la capital de España. Me parece que es un jugador muy bueno técnicamente, es un jugador que tiene sobre todo una técnica de golpeo, de conducción, tiene mucha facilidad para resolver en situaciones apretadas de poco espacio, bastante agilidad mental. Al final encontramos que es un jugador no muy rápido, pero mentalmente suple toda esa no velocidad que no tenga con los pies o con la potencia de piernas. Al final es un jugador que tiene una estatura adecuada, posiblemente el cuerpo lo puede ir trabajando, pero con ese tipo de jugadores que son tan técnicos, difícilmente trabajan el cuerpo. Más que nada yo creo que es, por el ejemplo de los Modric, Iniesta, Pirlo, se centran mucho más en su resistencia física, en poder correr, en poder rendir en cuanto a la velocidad,
que en cuanto a lo que pueda presentar su masa muscular. Muchas veces así es como terminan enfocando sus entrenamientos, porque vemos que parece ser que el tener un poco más de musculatura, el tener un poco más de potencia física de acuerdo a lo que pueden generar en tren inferior o tren superior, parece ser que les incomoda por el estilo de juego que ellos tienen, por lo acostumbrados que ya están, supongo, ya a su cuerpo, a las sensaciones que tienen al momento de conducir, de hacer los cambios de dirección, los regates, las pisaditas de balón. Pues al final posiblemente eso les sea un inconveniente, como muchos entrenadores y como muchas personas lo dicen. Muchas veces esto se trata de las sensaciones, y si al final no te sientes tan cómodo con mucha masa muscular, o puedes sentir un poco ese temor y prefieres quedarte como estás porque ya te consideras un buen jugador, como digo, este tipo de jugadores tan técnicos difícilmente incrementan demasiado su masa muscular, posiblemente llegan a un nivel aceptable y hasta ahí se quedan. En el caso de Arda Güler, habrá que ver cómo lo manejan. Al final yo creo que es un equipo que físicamente ya tiene bastantes jugadores que pueden imponer, como Camavinga, Tchouaméni o el propio Bellingham. Y bueno, habrá que ver cómo va lo del Madrid. Parece ser que se encamina mucho más hacia el Real Madrid que hacia el Barcelona. Se hablaba de que el jugador, el padre, pedían una cláusula bastante importante, pedían un desembolse de dinero por parte del club. O sea, como que si me quieres vas a tener que desangrarte por mí. Y yo creo que es algo que pues es difícil, es complicado de manejar. Al final yo creo que es el jugador y ellos los que deciden cuál va a ser su futuro. Tendrán sus pretensiones, sus intereses. No han mostrado este mismo interés que se ha mostrado Vitor Roque en venir al Barcelona. Parece justo, parece que es su decisión, completamente respetable y aceptable. Me parece que en cuanto al Barcelona tiene bastantes más opciones para escoger. Arda Güler evidentemente era uno de los grandes pretendientes del mercado, pero al final es un tipo de jugador joven, un jugador que tiene la Liga Turca. Si hablábamos del Brasileirao, ahora hablamos de la Liga Turca. Y es un jugador que al final de cuentas va a tener que ser desarrollado, va a tener que ser trabajado y bien llevado a cabo por el equipo, por la institución. Si llega al Real Madrid, pues habrá que ver cómo se le encuentra ese encaje, porque sobre todo es un jugador que parece que está más encaminado a jugar en la zona alta. Posiblemente pueda llegar a tener un papel en el interior, si es que quieren un aspecto más ofensivo, pero por el momento el Real Madrid tiene bastante amontonado esa zona ofensiva y del medio campo, con los Rodrigo, Valverde, como digo, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, propio Ceballos. Al final habrá que ver. Si te hablan de Mbappé, que a ver si algún día de estos llega, pues será, pues bueno, vas a tener ahí un surtido rico, pero mega surtido. O sea, va a ser o sea, va a estar mega abastecido, ¿no? O sea, evidentemente para muchos es un qué bonito problema, pero también entendiendo que esos jugadores tienen más una pinta de estrellas y que tienen no solamente la necesidad o la ilusión de jugar, tienen la imposición de jugar, porque al final de cuentas es lo que quieren, es lo que ellos buscan llegando a estos equipos. Muchas veces te obligan a generar pérdidas con este tipo de jugadores cuando no logras encontrarles cabida en tu equipo, cuando los amontonas con otros jugadores y al final empiezas a generar esa discordia entre la plantilla. Pero bueno, o sea, habrá que ver. Me parece que al final de cuentas un futbolista como él, tan técnico, pues es muy difícil de rechazar, es muy difícil de pasar, de omitir esa oferta. Y yo creo que evidentemente el Real Madrid va a tener que sobre todo formarlo, darle seguimiento e irlo apoyando hasta que ya se considere listo para estar dentro del equipo, del primer equipo. Y pues ya será trabajo de ellos, será trabajo de su inteligencia deportiva, de el cuerpo técnico que está al mando del equipo en ese momento, para saber cómo es que se va a encajar el jugador. Un jugador muy técnico, un jugador que tiene sobre todo muchas bases en cuanto a lo que se busca más para un jugador del Barça, pero que evidentemente se puede extender esto al fútbol español, que es un fútbol que sabemos que es extremadamente ilusionante y que es un fútbol que tiene mucha predisposición y tiene mucho gusto para los futbolistas, para aquellos jugadores que se defienden con su capacidad mental y con su técnica individual. Pues bueno, yo lo voy a dejar por acá. Espero que ustedes me dejen la opinión acerca de lo que he hablado el día de hoy. Gracias por los likes, por los comentarios. Ya con ver el video es una gran ayuda. Y pues nada, yo creo que lo voy a dejar por acá. Ya saben, Vitor Roque, Arda Güler,
hablen acerca de ello y exprésenme qué es lo que opinan, cómo ven a cada uno de los jugadores. Nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.